Si vais teniendo alguna pregunta, por favor, me la decís, ¿eh? Os he puesto primero unas frases de mamás, bueno, es que la mayoría todas son de mamás, de las que vienen al centro. Para mí lo más duro, la pregunta fue un poquito que, ¿cómo fue este inicio? ¿Vale? ¿Y qué es lo que te resultó más difícil cuando te dieron el diagnóstico? Para mí lo más duro fue la incertidumbre. Bueno, aquí he intentado resumir, ¿no? Pero me preguntaba, ¿y ahora qué? Lloraba porque sabía que a mi niño le pasaba algo y el pediatra no me hacía caso. Cuando conseguí que lo miraran, me dijeron que veían rasgos de autismo. Yo ya había mirado por internet, ¿no? Porque era una madre, bueno, pues que ya veía, tiene un hermano mayor este niño, veía que algo no estaba yendo como con el hermano, que había pues, conductas a lo mejor que no le miraba, que no le echaba los bracitos cuando iba a cogerlo, algo pasaba. Entonces ella sí que fue mirando por internet. Y aunque no me vino de nuevo cuando le dieron el diagnóstico, sentí pánico. Pero por otro lado, tranquilidad. Esta ambivalencia también pasa mucho. Es como, sí, lo tengo, y por un lado me da tranquilidad de saber que ya tengo algo, sé lo que le pasa y a partir de aquí puedo actuar. Pero a la misma vez pánico porque, bueno, es algo que asusta, que es nuevo, que tenemos que ir afrontando. Por otro lado, tranquilidad de saber que no estaba loca. Además, ella se sentía así cuando estaba buscando tantos recursos y el pediatra le decía, no, es normal, ya cada niño tiene su desarrollo. Es cierto, cada niño tiene su desarrollo, pero bueno, hay signos de alerta que tenemos que ir mirando. Y ella pensaba que ya le podía ayudar, pero ahora entraba en el cómo. ¿Vale? Otra mamá, me vino totalmente de nuevas. La verdad es que me costó aceptarlo y aún me cuesta. Bueno, es una mamá que todavía está en el sí, pero lo reconoce. La mamá sí, el papá no. ¿Vale? Estamos en una situación con este nene que todavía estamos haciendo este acompañamiento de todo lo que es aceptación. Cuando estoy en el parque y veo a las otras mamás en el parque con sus niños, bueno, ya veis que aquí también la mamá tiene pensamientos distorsionados porque en el parque, cuando ella está con otros niños, esto luego cuando me lo contaba, las mamás en el parque no están con sus niños jugando cuando el niño está allí. Están los niños en su grupito, las mamás están sentadas, ¿no? Pero bueno, ella ya ve que la relación que tienen las otras mamás pues, no es la misma que tiene ella con su niño. Bueno, luego le da mucha rabia cuando se quejan de que el niño llorará al ponerle las vacunas. Esto es que justo fue un día que a su hijo le tenían que llevar ponerle las vacunas al pediatra. Claro, su hijo no llora. Para ponerle las vacunas estuvieron 2 horas, porque no se deja. Y más porque no lo entiende, ¿no? Es todo este proceso. Y dice, bueno, y supongo que es el día a día. Vale, otra. En parte ya lo sabía. Me produjo tristeza aquel momento, pero también empecé a creer y buscar apoyos. Lo más difícil para mí fue la relación con mi familia. Aquí tenemos otro punto. Es como con mi familia, que también fue con el papá, bueno, esta pareja se resintió mucho con este tema, y con los abuelos también. Los abuelos además es que no he conseguido todavía que vengan a consulta para poder explicar un poquito qué significa el TEA o en qué está repercutiendo en el hijo, y ellos, los abuelos, siguen diciendo que es un niño malcriado, que llora por todo, que... Vale, entonces, claro, esto a la madre también le afecta de manera significativa. Ella no se siente apoyada, además ha tenido que dejar de trabajar, está totalmente involucrada con el niño, ha dejado de tener amigos, entonces su círculo es el niño. ¿Vale? Esto también es un punto importante que luego veremos, de que no nos olvidemos que aparte de ser madres del niño con TEA, siguen siendo mujeres, trabajadoras, etc, etc. ¿Vale? Vale. No sé si, esto lo he puesto porque no sé cuántos de vosotros conocéis lo que es el autismo, ¿no? ¿Cuántos lo conocéis? Para pasarlo más rápido, más lento. ¿Sí? Vale, vale. Pues entonces, así a nivel general, que afecta sobre todo a lo que es la comunicación e interacción social y a los patrones de comportamiento, actividades e intereses restringidos o repetitivos. ¿Vale? Todo lo demás, la importancia de que es un espectro, que nos encontramos de la A a la Z, y que esto lo tenemos que tener en cuenta también con las familias, con el tratamiento con las familias y con el niño. Bueno, y luego con la escuela y con todas las personas involucradas con el niño. Cuando estamos dando este diagnóstico, lo que sobre todo tenemos que decir a los papás es que es un trastorno del desarrollo que estará de forma permanente a lo largo de su vida. No es una enfermedad que tiene cura,
¿vale? No es una enfermedad. Entonces esto lo tienen que tener también en su mente para poder trabajarlo. ¿Hasta aquí sí? ¿Paso? ¿Sí? ¿Las que estáis copiando? Vale. Pensar que esto también ahora ya va por niveles, porque es un espectro y nos podemos encontrar un poco... Eso, hay mucha variabilidad. ¿Sí? Vale, entonces me centro en las señales de alertas, porque estamos hablando de la familia, que sobre todo son los primeros que hacen esta... Bueno, que detectan, ¿no? Vamos a las señales de alarma. En algunas he puesto algunas frases, en otras os diré algunos casos, ¿vale? Uso de la mirada dirigida a personas poco usual. Esto antes de los 12 meses, ¿no? Esta madre que decía, yo ya veía, ¿no?, que no era igual que el hermano, lo notaban estas cositas. Bueno, los bebés ya siguen la mirada, siguen objetos, pues hay niños, no todos los niños tienen que cumplir todos estos criterios, pero si no son, pues que a lo mejor eso, no sigue con la mirada, no mira a la mamá, ¿no? Cositas que ya sí que van haciendo los bebés de 12 meses. No muestra anticipación cuando le van a coger. Esto es lo que os decía antes, de que cuando tú vas a coger a un bebé, el bebé normalmente ya, ¿no?, es como que hace así con los bracitos, aunque no ande, ¿no?, ya es como la intención también. El suyo no lo hacía. ¿Vale? Falta de interés en el juego, los juegos interactivos, en el cucutras, es igual, ¿no?, el cucutras. Estos niños, pues, no todos, ¿no? Cuando digo estos niños no hablo de todos, pero muchos de niños que están diagnosticados con TEA, a estas edades ya no tienen estos juegos. Es como, bueno, tú haces el cucutras y yo no tengo la reacción de, aquí, ¿vale? Y no muestra sonrisa social. Esto es sobre todo uno de los indicadores que tenemos como más marcados. Paso. Yo sé que hablo muy rápido, así que si no me paráis y... Te hago una pregunta. Dime. Tengo una bebecita como prima lejana y su mamá me comentaba que ella estaba preocupada porque no sonreía tanto. La bebé tiene como 3 meses nada más. Yo le dije que era muy pronto igual, que de todos modos pues sí seguía viendo que... Y no es solo un indicador, o sea, no es una señal, son un conjunto de unas cuantas. Exacto, yo le dije que pues igual estaba muy pronto para saber algo, que si veía otras cosas Exacto. que la alteraran, Es, pero... sobre todo, cuando empezamos a ver esto, es sobre todo que estén alerta, ¿no? Es avisar al pediatra y que estén alerta, pero sin 3 meses es pronto. Sí. Es pronto. Pero bueno, si los papás ya empiezan a ver cosas así, que a lo mejor no solo es esto, ya cuando lo dicen es porque ven alguna otra cosa, pero si es solo eso, nada, es que estén un poco alerta, que se lo digan al pediatra, que también es el que hace el seguimiento, y ya está. Pero sobre todo es eso, no es un solo criterio de esto, es el que hace ya que, no, estos son señales de alerta. Después de los 12 meses, menor contacto ocular, hay veces, ¿no?, que sí que tenemos este contacto ocular, pero es menos de lo que tendría un niño neurotípico. ¿Vale? No responde a su nombre, ya le podemos llamar Mario, que Mario no nos contesta, ¿vale? Muchas veces lo que decían es que el niño está sordo, ¿vale? No. No señala para pedir algo. Los bebés pues ya empiezan o a llevarte de la manita o a empezar a señalar. Pues esto no tienen esta intención comunicativa todavía. No mira hacia donde los otros señalan, cuando tú le dices, mira allí, no dirigen esa mirada hacia el lugar. No, está dicho, ausencia de imitación espontánea, los niños, los bebés, a partir de 12 meses ya empiezan a imitarte. Pues en bebés que puedan desarrollar luego TEA, ya ves que no hay esta imitación. Esto sí que cuando tienen hermanos sí que lo diferencian mucho, porque el bebé al final está mucho tiempo imitándote, ¿no?, sobre todo cuando empiezan a hablar, que tú dices, ia, ¿no? Están siempre como haciendo estas imitaciones, y si tú haces así, hacen así, vale, pues sobre todo esta comparación sí que la empiezan a notar ahí. Y ausencia de balbuceo social, comunicativo, como si conversara con el adulto. Y aquí me contaba la mamá, bueno, no sé si lo digo tal cual está ahí, pero ella me explicaba que tiene un primito más o menos de la misma edad y le compró un teléfono de estos de juguete que le da botones y suena 6, 5, y entonces le das a otro y dice hola, bueno, y el primito tiene uno, y cuando el primito lo coge decía oa, y empezaba mamá, vale,
dijo, bueno, yo también le voy a comprar uno a mi hijo. Y vio que su hijo lo que hacía con el teléfono era cogerlo, empezar así, ¿vale? Lo giraba. O lo empezaba así, o ¿no? Tienen como la intención comunicativa que ves en otros nenes, en ellos no la ves. ¿Hasta aquí? ¿Paso? Entre los 18 y 24 meses hay un retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. ¿Vale? Aquí ya los pediatras sí que se tienen que poner un poco más las pilas con la detección. Normalmente se suelen diagnosticar más tarde, pero cuando podemos decir que ya podemos diagnosticar, que podemos ver toda esta sintomatología es sobre los 19 meses. ¿Vale? Es cuando sobre todo se diferencian más. Entonces ahí esto es un retraso del desarrollo del lenguaje. No nos sirve aún, ya hablará. ¿Vale? Esto nos ha hecho mucho daño. Entonces hay que ir vigilándolo, pero tanto para el TEA como para un TEL, como para cualquier otro tipo de trastorno. No nos sirve un ya hablará. Vamos a mirarlo, el que está pasando. No en todos los niños hay este retraso del lenguaje. ¿Vale? Falta de juego funcional con juguetes o presencia de formas repetitivas de juego con objetos. Eso es todo lo que están jugando y ves que el juego no es funcional, realmente no están jugando con coches a hacer una carretera, ¿vale? No es funcional el juego. Ausencia de juego simbólico. Vale, la mamá me decía, no juega a cocinitas ni a familias, a él le gusta jugar con el parking y tirar los coches por la cuesta que hace música, también le gusta bailar. Es decir, a él lo que le gustaba, tienen un parking de estos grandes, cuando tiras el coche por la cuestecita, la cuesta, cuando pasa por un determinado punto empieza a sonar música. Pues el niño lo que hacía era todo el rato cogía coche arriba y con la música. Y cuando sonaba la música empezaba a bailar, empezaba así. ¿Vale? Porque lo he visto, además le pedí que me lo grabara y era eso el baile. Bailar, sí le gusta, cuando suena la música, él le gusta moverse. Es un niño muy a nivel motriz, que le gusta correr, saltar y... Entonces sí, cuando le poníamos la música sí que le gusta moverse. Pero no vemos esto del juego simbólico, es que no sé si lo he puesto después, pero si no luego ya me lo salto. Hay alguna mamá que sí que nos ha dicho, sí que tiene juego simbólico, porque tenemos la casita esta, la típica de niños, y tú la ves jugando. Vale, yo la primera vez que vi a la niña jugando con la casita, parecía que tuviera juego simbólico, porque la mujer, la mamá de la muñequita entraba, mamá, comida, comida. Entonces la niña bajaba por las escaleritas, ñam, ñam, al cole, y se iba al cole. O sea, con los muñequitos los movía, volvía, dormir, buenas noches, hasta ahí, para un poquito de juego. La semana siguiente volvemos a poner la casita y era lo mismo. La mamá llega a comer, era exactamente calcado el mismo discurso. Estaba repitiendo todo el rato el mismo patrón, no había un juego simbólico. ¿Vale? Con una vez que veamos al niño, no podemos decir si hay juego simbólico o no. Porque ya veis que hay muchas veces, ¿no?, que al final es eso, ha aprendido ese juego y lo hace y ya está. Y lo hacen calcado. Escasa interacción con otros niños o hermanos. Claro, una mamá me decía, y que esto ahora a ella le estaba provocando mucha angustia, es que tienen al niño, tiene 4 años, y han tenido una bebé ahora. Y es que la ignora, es como si no estuviera. O sea, pasa por al lado y como si pasara por al lado del sofá, ni la mira, ni nada. Y esto a ella le está provocando pues mucha ansiedad porque es como, jolín, yo pensaba que sí, al ver la otra hermanita, pues que se acercaría. No. Volvemos al no responde cuando se llama, esto se mantiene. No imita ni repite gestos o acciones que otros hacen, otra vez el tema de la imitación, esto sí que es importante observarlo. Importante observarlo o cuando vienen los papás, ¿no?, con estas angustias, esto sobre todo es en lo que nos tenemos que fijar. Y limita expresiones para compartir afecto positivo. Notaba que no me daba like, el ay es el ay, le da abrazo, ¿vale? Porque cuando decía ay y le da el abrazo, ¿vale? Notaba que no me daba ayes como su hermano e incluso en ocasiones chillaba cuando yo le abrazaba. Incluso esta mamá también me dijo, yo ya no puedo cantar
dice, porque cuando cantaba a su hermano, yo veía que su hermano, de alguna forma, la cara, la expresión, o que o sea, se dormía, no, que descansaba, se relajaba. Y cuando le cantaba a Mario otra vez, él se ponía a llorar, se ponía muy nervioso y ahora ya no puedo cantar, porque cada vez que voy a cantar lo que hago es ponerme a llorar porque recuerdo esa situación de que no he conseguido crear un vínculo con él. ¿Vale? Aquí entramos otra vez como todo el tema de cómo se sienten los papás. Y antes usaba palabras, pero ahora no. Hay una regresión del lenguaje. Eso también a los papás les angustia porque es como, bueno, si ya habíamos adquirido el lenguaje, ahora ¿por qué de repente hemos perdido muchísimas palabras o forma de comunicarnos? ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Relacionada con los papás, ¿eh? ¿Ninguna? A partir de los 36 meses, que es ya cuando ya se empieza a detectar realmente cuando nos llegan es cuando ya son más grandecitos. Hay ausencia o retraso en el lenguaje. Eso, tenemos niños en consulta verbales y no verbales. Uso estereotipado o repetitivo del lenguaje como ecolalia, referirse a sí mismo en segunda persona o tercera. Y aquí la mamá me dice, pues repite los anuncios literalmente aunque sean en otros idiomas. Esto es cierto, o sea, yo tengo una niña que es capaz de decirme un vídeo, es un vídeo estos de YouTube, que está en inglés, durante 1 minuto y medio, y me lo dice, madre mía, y te lo repite, y te lo repite, y te lo repite en inglés. Yo la primera vez le dije a la mamá, digo, ¿pero habláis inglés en casa? Porque claro, yo en ese momento no sabía ni qué me estaba diciendo. No, dice, este es el anuncio de cuando está viendo el vídeo no sé qué, que sale los anuncios de YouTube. Vale, entonación anormal. Por ejemplo, tengo una niña Asperger, que ella está hablando y de repente sube el tono, baja el tono, ves que de repente habla muy lento, habla muy rápido, habla muy agudo también, ¿vale? No modula muy bien lo que es ni la entonación ni el ritmo. El tema del lenguaje es una cosa que le preocupa mucho a los papás, ¿vale? O sea, normalmente te llegan a consulta y te dicen, ¿pero mi hijo hablará? No tenemos respuesta para eso, ¿vale? No podemos decirles que sí, porque no es verdad, no lo sabemos. Hay en niños que sí, que se desarrollará el lenguaje y hay en niños que no. Yo les digo, sobre todo, lo importante aquí no es que desarrolle o no el lenguaje, que yo sé que es una preocupación para vosotros, es que se pueda comunicar. Porque hay padres que se niegan totalmente a lo que son SAC. Bueno, entonces es ir acompañando, explicándole las ventajas y desventajas de los SAC, un poco hacer este acompañamiento. Pero es recalcarles el lenguaje, no lo sabemos si va a aparecer o no, vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a intentar pues, con juegos a ir generando vocabulario, pero sobre todo para nosotros lo importante es que él se pueda comunicar, que al final es lo que al niño le va a servir para reducir ansiedad, para anticipar, para... Sí, no, perfecto, casi me paran mi ritmo. Es un trastorno, con lo cual ya viene dado. ¿Alguna otra duda? Casi me paráis. Algo que aumente las posibilidades de tener un hijo con este Sí, trastorno. los hay. Claro, esto es a nivel de antecedentes, sí hay un antecedente, aumenta el riesgo. Ahora mismo no los tengo en mente, pero sí que los hay. Hay indicadores que, bueno, Que pueden aumentar el riesgo. sobre todo el de si los papás están dentro del espectro de autismo, o si hay un hermano también aumentan. Vale. ¿Es hereditario, digamos? Sí, tiene una parte hereditaria. ¿Algo más? ¿No? Pobre respuesta a su nombre. No, continuamos con esto. Déficit en la comunicación no verbal. Pues eso, a nivel de gestos, pues tampoco son niños que estén explicando así o que te digan, ¿no? A nivel corporal. Más yo tengo un niño verbal que lo ves y es así. No, así, ¿sabes? Con un tono muy monótono. Bueno, eso también hay que trabajarlo.
Fracaso en la sonrisa social para compartir placer y responder la sonrisa de los otros. Consigue cosas por sí mismo sin pedirlas antes usaba palabras, pero ahora no. Es decir, lo que antes sí que habíamos conseguido a lo mejor que señalara, ahora que ya a nivel motriz pues son más hábiles, ellos para coger eso se subirían a la mesa para llegar a su objeto. Un poco también a veces poniéndose en peligro, pero ellos, ¿no? Es como quiero eso, lo cojo. Cuando antes sí que lo pedían de alguna forma. Y ausencia de juego de representación o imitación social variados y apropiados al nivel de desarrollo. Bueno, pues no juegan a mamás y a papás, no lo que vemos en otros niños neurotípicos. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Paso? En las alteraciones sociales. Claro, porque la anterior al final también se centra un poco más la logopeda y vamos un poco más a la interacción social, alteración social. Imitación limitada o ausencias de acciones con juguetes o con otros objetos. Esto está un poco repetido también de antes, pero lo seguimos viendo. No muestra objetos a los demás, falta de interés o acercamientos extraños a los niños de su edad. Esto la madre me dice, es que en el parque, dice, lo que haces, va corriendo, te lo hago a ti, ¿vale? ¿Me puedes poner de pie aquí? Porque lo hace en el parque y lo hace conmigo en consulta cuando hay otros niños. Pues el otro niño está aquí pues jugando con algo y él lo que hace es ir corriendo y se pone así a mirarlo. Claro, el otro niño al primero se queda como, ¿qué ha pasado? Luego cuando lo conocen ya no, pero al principio, claro, es como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me está mirando así? Se sienten también intimidados cuando son pequeñitos y luego es como, déjame, se van corriendo, ya te puedes sentar. Son estas conductas que hacen, ¿no? A veces de, o acercarte mucho, o yo tengo un niño que ya nada más la primera sesión lo que hacía era venir a abrazarme, claro, es inapropiado también para la edad que tenía. No me conoces, entonces cuánto me alejo, cuánto me acerco, les cuesta un poquito. Vale, siguiente. ¿Hasta aquí sí? Escaso reconocimiento o respuesta a la felicidad o tristeza de las otras personas. Bueno, el tema de la empatía es algo que se trabaja luego mucho en consulta con los niños y pedimos que en casa también se trabaje. Vale. No se une a otros en juegos de imitación compartidos. Esto me decía una mamá que iba a mirar por el patio, estas cosas que no se tienen que hacer pero que se hacen, que iba la mamá, entonces veía al grupito de niñas de su clase allí jugando a lo que fuera, todas juntitas, y dice, siempre veo a mi niña sentada al lado de la profesora, quieta, mirando. Eso también, bueno, al final muchas veces me voy llorando de allí. Esto también se ha hablado con el colegio para ver si pueden hacer algún juego más inclusivo. Van haciendo algo, pero bueno, poco a poco. Fracaso a la hora de iniciar juegos simples con otros o participar en juegos sociales sencillos. Preferencia por actividades solitarias. Relaciones extrañas con adultos desde una excesiva intensidad a una llamativa indiferencia. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba. De este niño que cogía y ahora me venía como a abrazarme todo el rato, a estar conmigo. Y claro, esto conmigo, que estoy en consulta, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero claro, esto que hacía conmigo en una situación controlada también lo hace por la calle. A personas totalmente desconocidas también por la madre, porque al final la madre a mí, bueno, me conocía, estábamos empezando, pero sabemos dónde estamos, sé quién soy, ¿no? En la calle no. Puede abrazar al que está pasando, al vecino del quinto de otro pueblo, ¿vale? Y escasa utilización social de la mirada. ¿Hasta aquí lo tenemos? Alteraciones de los intereses, actividades y conductas. Insistencia en rutinas o resistencia a los cambios en situaciones poco estructuradas. Claro, aquí es sobre todo cuando las mamás, hablo siempre de mamás porque es con quien más viene a traer a los peques, ¿vale? Pero bueno, los papás también, algunos también me dirían un poco lo mismo. Claro, aquí he puesto justamente la del colegio. Se pone muy nervioso cuando cambiamos de camino al colegio, porque justo había obras en esa calle y en vez de ir así, pues fueron así. Ese día ya no entró al colegio el niño.
¿vale? Al final se tuvieron que volver a casa porque no hubo forma de que entrara al colegio. Hablamos del colegio, pero hablamos de cualquier otra situación, cualquier pequeño cambio en esa rutina les altera mucho. Por eso es muy, muy importante, cuando ya los papás empiezan y hemos hecho este primer acompañamiento, sobre todo empezar por lo que es la anticipación en el TEA, anticipar todas las situaciones que van a tener. ¿Vale? Juegos repetitivos con juguetes, bueno, aquí lo típico de alinear todos los juguetes, encender y apagar la luz. A veces mi consulta parece una discoteca, porque empiezan a encender y apagar las luces, además tengo unas de colores, y eso ya cuando empiezan a encender y apagar, cuando están esperando sobre todo, porque ya cuando entramos en sesión estamos como más controlados, ¿vale? Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuando están esperando, la sala de espera es eso, como encendiendo y apagando luces. Bueno, juegos repetitivos. Apego inusual a algún objeto o juguete que siempre lleva consigo que interfiere en su vida cotidiana. Claro, yo tenía un niño que siempre llevaba una revista de alguna tienda, así, pero siempre era la misma, así doblada en la mano. Claro, imaginaos cómo estaba ya la revista después de llevarla 3 meses. Bueno, entonces claro, esto interfiere en la vida, en su vida diaria, porque cuando yo intento quitarle también esta revista para poder empezar a trabajar, no hay forma, ¿vale? Ya se empieza a poner nervioso, empezamos otra vez rompemos un poquito la forma de trabajar. Que normalmente no son los peluchitos, los dudús estos, normalmente no son esos, son objetos más, pues estos, revistas o algún trozo de una pinza, algo que hayan cogido, al menos los que tengo yo. Yo en mi país trabajaba en un CEBE y estaba en el área de autismo y habían gemelitos que eran autistas y uno tenía una fijación por todas las cosas que eran azules, ya sea una bolita, un lapicero, pero era el azul y el otro era el morado. Pero así tenían fijaciones, azul y morado, todas las cosas. Sí. Tenían que llevar algo, cuando entraban tenían que llevar algo, si no hacían su rabieta, su llanto, ¿no? Sí, sí, normalmente ves que sí, es como algo que tienen fijaciones. ¿Cómo haces para un poco controlar eso cuando entra a sesión? Claro, al final para el niño es significativo y le da seguridad, entonces ¿cómo tú lo trabajas? Bueno, es todo un trabajo. El primer día quizá podemos entrar con la revista, sobre todo para que me conozca, para que empecemos a crear con este vínculo, y luego a partir de pictos, normalmente cuando son niños que necesitan estos objetos, normalmente suelen ser no verbales, se lo voy anticipando con pictos, entonces a lo mejor ya le dejo, hago el dibujito, una foto de una bandejita con la revista, con el objeto, yo le hago la foto y se lo pongo. Cuando entramos tenemos que dejar la revista aquí, la revista nadie la coge, es como anticipar mucho lo que va a pasar. Cuando salgas la revista te la vas a volver a llevar, pero es un trabajo, ¿eh? A lo mejor esto te cuesta 4 sesiones, ¿vale? Pero bueno, es ir anticipando y poco a poco la iré dejando y lo iré aceptando. Pero en la casa igual se la llevan, o sea, cuando acabamos, la vuelvo a llevar. en casa normalmente no la tienen tanto tiempo, sobre todo en estos momentos más de desorganización, de no sé qué va a pasar, de no sé dónde estoy, y luego cuando están más seguros no la necesitan todo el rato en la mano, ¿vale? Sobre todo esos momentos más de incertidumbre. Vale, ¿por dónde iba? Hipersensibilidad, ¿verdad voy? Sí. A los sonidos, al tacto y a ciertas texturas, respuesta inusual al dolor, respuesta inusual ante estímulos sensoriales. Bueno, aquí tenemos un niño que cuando escucha la aspiradora se tiene que encerrar en el armario, ¿vale? Ya sea la aspiradora de la propia mamá, que la mamá ya no lo hace cuando está el niño delante, pero si es la del vecino, también le pasa. El otro día justo nos pasó a nosotros en consulta, que tengo un niño también, que además también se fue al armario, supongo porque es el lugar más pequeñito, más cerrado, si yo tengo el local de al lado estaba haciendo obras. Entonces cuando escucha el taladro, se tiene que, bueno, en nuestro caso también, en casa dice, no, se pone muy nervioso y empieza a correr. En el centro lo que hizo es irse directamente también al armario y encerrarse. Pero cuando digo que el local de al lado estaba haciendo obras del taladro, yo me di cuenta por qué él tenía esa conducta. Yo ni la había escuchado. Vale. Hace también algún tiempo tenía un niño, o sea, ¿escucháis este sonido? Cuando lo apaguemos lo notaréis más.
que hay niños que directamente lo escuchan y ya están nerviosos. Cuando digo hubo un caso de en un cole, lo que sonaba era un fluorescente. No sabían porque en clase no podía estar, estaba mucho más nervioso, hasta que un día, a lo mejor haciendo alguna actividad, apagaron las luces y se calmó. Y relacionaron el hecho con la consecuencia. Y entonces a partir de ese momento el niño consiguió estar más tranquilo en clase. El tema del dolor es algo que también con los papás tenemos que trabajar mucho, sobre todo con las libretas más de comunicación, para que ellos identifiquen el dolor, porque al final, cuando he señalado la rodilla, porque no está por como partes del cuerpo, si me duele la barriga, en pictogramas, si me duele la cabeza, entonces que pongan pues, el me duele, el pictograma de me duele, y que el niño pueda poner algo, ¿vale? Para poder expresar que siente ese dolor. Porque si no, al final lo que vemos es un niño nervioso que está llorando, que está haciendo rabietas y no sabemos por qué. ¿Vale? Por eso a las papás, sobre todo cuando no quieren los SACs, les insistimos también por este tema, y al final es una forma que el niño tiene de comunicarse contigo, de que le duele algo, que necesita algo en ese momento. Vale, entonces si lo tenemos aprendido, pues, y que la mamá lo pueda tener por allí. La mamá, el papá, ¿vale? Patrones posturales extraños, como andar de puntillas, estereotipias o manierismos motores. Sobre todo de andar de puntillas sí que lo vemos en muchos niños, andan de puntillitas. Trabaja mucho con lo que es la imagen, digamos, como que esa es una de las formas. Sí. La mayoría de los niños con TEA son muy visuales. Entonces, sobre todo cuando son no verbales, trabajamos con imágenes. Dependiendo un poquito de la gravedad, de la sintomatología que presente, empezamos por fotografía, empezamos por dibujo, empezamos por imagen. O sea, imagen ya o pictogramas de Arasag, un poco dependiendo de qué tengamos. ¿Ya? Pararme, de verdad. Pero sí, sobre todo es eso, son muy visuales y a los papás sobre todo les empezamos por ahí. Es un tema muy importante el que se puedan comunicar, ¿no? Es como el primer paso, porque si me comunico, expreso, evitamos rabietas, evitamos trastornos de conducta y que puedan pedir agua, ¿vale? Que a veces siempre son los papás los que tienen que ir con la botellita de ¿quieres agua? Y no, te hacen así como que no, hasta que al final te la cogen. Si el niño al final puede expresar, puede comunicar de alguna forma que quiere agua, es mucho más tranquilizador. Patrones posturales extraños, lo he dicho. ¿Hasta aquí? ¿Paso? Vale, detección a partir de los 5 años. Esto ya me los paso más rapidito, ¿eh? Desarrollo deficiente del lenguaje, que incluye mutismo, entonación rara, inapropiada, ecolalia, vocabulario inusual para su edad o grupo social en los casos. Esto creo que se me ha colado. Bueno, sobre todo en niños que sí que son verbales, hay muchas veces que nos encontramos palabras raras. Palabras raras significan o muy de adulto o que han escuchado que nosotros ni hemos escuchado y ellos la dicen, bueno, sobre todo en alto funcionamiento, ¿no? Luego, en que no hay deficiencias en el desarrollo del lenguaje, donde no hay deficiencias en el desarrollo del lenguaje existe un uso limitado del lenguaje para comunicarse y tendencia a hablar espontáneamente solo sobre temas específicos de su interés. Esto sobre todo en sesiones hay que ir modulando y decirles a los papás que aunque sea una forma de estar con ellos y crear este vínculo, no centrarnos tampoco únicamente en eso, porque hay muchas veces que nos encontramos que les gustan los dinosaurios, todos son dinosaurios. Es verdad que en ese momento de papá-niño está muy bien porque bueno, están los dos con tema dinosaurios, pero tenemos que ampliar un poquito más, porque al final la vida no son dinosaurios, ¿vale? Que lo trabajen también en casa. Alteraciones sociales, dificultad para unirse al juego de otros niños, limitada habilidad para apreciar las normas culturales, los estímulos sociales le producen confusión o desagrado, relación con los adultos inapropiada. Aquí volvemos a encontrarnos ya con niños de 5 añitos, ¿vale? Aún cuando son bebés. Cuando tenían 2, 3 añitos, hay gente que lo entiende más, ¿no? Cuando vas por la calle que te puedan abrazar, pero con un niño de 5 o 6 años ya la gente sí que se queda todavía más, como ¿qué ha pasado? Y muestra reacciones extremas ante la invasión de su espacio personal o mental. Esto lo vemos, ¿no? Cuando nos vamos a acercar,
que ya empiezan a alterarse, a rascarse, a gritar, bueno, dependiendo del niño, una conducta u otra. ¿Vale? Creo que ya está, sí, no, faltaba una. Limitaciones de interés, actividades y conductas. Ausencia de flexibilidad y juego imaginativo cooperativo, aunque suela crear solo ciertos escenarios imaginarios. Esto, aquí, ¿ves? Aquí había puesto lo de juega a la casita, justo lo que os he explicado antes, ¿no? De que al final siempre juega a lo mismo con esa casita, no es que esté haciendo un juego simbólico. Dificultad de organización en espacios poco estructurados. Una de las cosas que sí que les tenemos que decir a los papás cuando estamos entrando, después de hacer acogerles y acompañarles en estos primeros momentos, es que vamos a tener que organizarnos en espacio y tiempo. ¿Vale? Esto al final tiene que quedar muy bien estructurado, para que ellos estén más tranquilos, papás y niños, o sea, ambos, para que sepan dónde están las cosas y pueden pues, organizar a la altura de aquí están los juguetes, aquí están cubiertos, aquí, todo lo que sea, ¿no? También un poco por espacios. Y en tiempo de hoy haremos esto, esto y esto. ¿Vale? A nivel general, de si hoy tengo médico, yo ya anticiparé que tengo médico porque lo he visto en mi calendario, exacto, en lo que lo tengan los papás. Falta de habilidad para desenvolverse en los cambios o situaciones poco estructuradas, incluso en aquellas de las que los niños disfrutan, como excursiones del colegio, cuando falta una profesora, etc. El tema de las excursiones es un tema un poco complicadito. No tenemos todos los recursos que nos gustarían en los colegios y hay muchas veces que no pueden ir a las excursiones por este motivo. ¿Por qué? Porque al final es un espacio no estructurado, no sabemos los tiempos muy bien cómo van a jugar y pueden haber muchos imprevistos que pueden alterar mucho al niño. Y esto puede ser peligroso porque puede salir corriendo, porque puede autoagredirse, agredir a los demás. Entonces, bueno, ya tendríamos que tener más recursos, pero luego acumula datos sobre ciertos temas de su interés de forma restrictiva y estereotipada. Claro, aquí tengo un papá, este es papá, tengo un papá muy orgulloso de su hijo porque se sabe todos los tipos de aviones que existen en el mundo y todas las rutas, no sé si todas, claro, no he llegado a más, pero todas las que salen de España seguro, todas las rutas que salen desde aquí. El papá está muy orgulloso, mira la memoria que tiene, mira. Digo, vale, sí, eso está muy bien y vamos a compartir, pero vamos a intentar que todo esto sea mucho más funcional, ¿vale? Pero bueno, sí, reforzar al papá, ¿no? Que, jolín, está orgulloso de él por algo, ¿no? El disfrutar, también lo que decíamos en el vídeo, disfrutar de lo que tenemos, ¿vale? Aquí está de aviones, pero de dinosaurios también hay muchos y de transportes también. Hay como temas así muy habituales. Vale, ¿hasta aquí? Acabamos con las señales de alertas. ¿Alguna duda? Todo esto os lo explico porque eso, al final están entrando los papás, ¿no? Cuando todavía a lo mejor no tenemos sobre todo el diagnóstico ya firme, cómo lo podemos ir observando y comunicando a los papás cómo lo tienen qué tienen que observar. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Paso, ¿eh? Vale, todos estos síntomas, además de los papás, los tiene que observar aquí en pediatría. ¿Vale? Cualquier signo, así, señal de alerta, sobre todo de 0 o 3, lo tiene que observar pediatría. Cuando observamos que hay alguno de estas señales, podemos pasar el MChat, que es de detección, es muy cortito, solo son 23 ítems, y hay como 5 preguntas críticas, 5 ítems críticos. Se interesa a su niño en otros niños, le trae un niño a usted objetos o cosas con el propósito de mostrarle algo alguna vez, lo imita a su niño, responde su niño a su nombre cuando lo llama, si usted señala un objeto que está al otro lado de la habitación, su niño lo mira, es para niños de 18 meses. Es un poco, ¿no?, las señales de alerta que hemos ido diciendo antes, están en este cuestionario. Se miran los ítems y llega a una puntuación, entonces ya derivaríamos a un servicio más específico. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Derivamos al servicio específico y ya empiezan, no lo tengo aquí, a hacer todo lo que es más la evaluación para confirmar o
o rechazar todo lo que es el trastorno del espectro del autismo. Hay pruebas específicas, está la DIR, está la 2, todo lo que es observación y hay algunas otras pruebas. Después de todo esto, le vamos a acompañar a los papás en quién te va a ver, ¿no? Porque al final pasa por muchos profesionales en un periodo muy corto de tiempo. Es todo muy rápido, en la mayoría de los casos es todo muy rápido. Cuando ya entramos es lento llegar, pero cuando entramos normalmente es como muy rápido. Y entonces, ¿y ahora por qué me está mirando el neurólogo, el pediatra, el psiquiatra, el psicólogo? Son muchos profesionales que lo están mirando a la vez, con algo que nosotros desconocemos totalmente. Entonces llegamos. En este momento, llegamos un poco por donde hemos empezado. Vamos a tener que acompañar, explicar todo este proceso por el que van a ir pasando y el por qué se les hace estas pruebas. Porque al final, cuando tú, no sé, vas para que te descarten una laringitis, tú sabes por qué te están poniendo el palito aquí, por qué te están tomando la temperatura, ¿no? Porque son signos de esto. Pero cuando estamos hablando de TEA, no sabemos nada. Entonces tenemos que ir explicando, adecuando un poquito las palabras a los padres, por qué vamos a ir pasando, por qué se le hace cada prueba, todo el proceso. Y sobre todo, animarles a que vayan explicando sus emociones y que pregunten, que no se queden con esas dudas, porque al final llegan y están como así, ¿no? Es esa sensación de no digo nada, y si no lo digo no será real, y no, ¿vale? Tenemos que animarles a que expresen, a que tengo miedo, si es que es normal tener miedo, incertidumbre, no todas estas emociones que habéis dicho al principio, es lo normal, que lo expresen, que lo hablen con la pareja, que lo hablen con los abuelos, ¿vale? Un poco hacer todo este acompañamiento también emocional. Y que no se queden con ninguna duda. No significa que les vayamos a resolver todas las dudas en el momento, porque es imposible, porque seguramente tendrán 1000. Pero es como, ahora lo que necesitamos es esto. Todo lo demás lo iremos resolviendo. No te preocupes que te vamos a acompañar. De forma general, si queréis, sí que se le puede decir, pues esto se trabajará con el sistema alternativo de comunicación. ¿Vale? Pero no le vamos a explicar, y esto significa que es tan. No, todavía no entraremos a explicarle. Pero sí que le daremos un poco, ¿no? Estamos aquí, vamos a acompañarte. Vale. El segundo punto que tenemos que hacer es informar y formar. No sé quién ha dicho, qué familia por aquí ha dicho el tema de, yo lo que haría es como buscar, ¿no? O informarme o algo así habéis dicho. Esto tiene su peligro, que Internet es muy amplio. Internet asusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Al final tienen mucha información, alguna cierta, otra incierta, pero es demasiada sea como sea. Entonces es como, nosotros vamos a facilitarles unas primeras pautas muy concretas de qué es el TEA, de en qué punto, ¿no? Esto sobre todo con el resultado de todas las pruebas, de en qué punto estamos, qué habilidades tiene tu niño, ¿vale? Intentar que no busquen todo por internet, porque asusta. O sea, si vosotros ponéis autismo en internet, os puede salir de todo. Bueno, y la explicación sí que tiene que ser adaptada a la familia y niño. Pongo niño porque normalmente hay hermanos, normalmente no, pero hay muchas veces que hay hermanos. A los hermanos también vamos a tener que informar o formar en lo que está pasando. Intentamos que este punto lo hagan los papás, el tema del hermano, porque el hermano no viene a consulta, ¿vale? Normalmente es a través de los papás cómo pueden explicárselo. ¿Sí? ¿Paso? ¿Ninguna duda? Vale. ¿Qué nos encontramos? Venga, lo que habéis puesto en el papel, antes, al principio. En el vídeo vemos, ¿no?, como señala, voy a tener un bebé, con todas las ilusiones que esto crea, de voy a ser papá, se lo decimos a todo el mundo, nos compramos todos los manuales existentes ahora de crianza, que antes decían, no, el bebé no viene con un manual debajo del brazo, ahora sí, ahora os parece que lo tengamos todo escrito, pero no es cierto. Desaparece todo este proyecto de lo que pensábamos que íbamos a hacer con el bebé, de qué iba a pasar, de que todo esto se nos rompe de golpe.
Y además todo esto va a implicar un cambio en la dinámica familiar, ya sea menor o mayor. En muchas ocasiones, yo ahora mismo tengo, yo creo que el 50% de las familias, uno de los dos, normalmente es la mamá, no trabaja. Pero no trabaja porque no es que no quiera trabajar, es que no puede trabajar. Porque, o sea, al final, el cuidado del niño, si tiene que contratar a una persona para que esté, va a cobrar mucho más de lo que gana ella, ¿vale? Que esto muchas veces ya pasa con canguros para niños neurotípicos, pero en TEA es como que encima, ¿no?, estoy especializada y subo un poquito más el precio. Entonces, a ese momento no les sale a cuenta. Muchas veces se ponen enfermos, tienen horarios de colegio más reducidos, no pueden compatibilizar lo que es la conciliación familiar, en ellos es todavía más complicada. El tema del estigma al final son cada vez menos, porque sí que es verdad que a nivel social se está conociendo más lo que es el autismo. Hace unos años no teníamos ni idea y ahora, bueno, poco a poco sí que se va hablando más a través de las campañas de concienciación y se sabe un poquito más, pero antes eran eran familias muy señaladas, muy criticadas es que es un malcriado, ¿vale? Era una de las palabras que igual que en TDAH, ¿no?, que más usaban. Este niño es un malcriado, ¿por qué? Porque está chillando tirado en el suelo en mitad de cualquier lado, del supermercado. Entonces señalaban a la madre, o padre, ¿vale? Pero estaban como muy estigmatizadas. Y, bueno, toda la incertidumbre de qué pasará. De inicio es la incertidumbre de esto qué es, por dónde tengo que empezar, ¿no? Todas estas preocupaciones, pero hay una incertidumbre que luego va acompañando durante toda la vida, es qué va a ser de él cuando sea adulto o cuando yo falte. Porque al final toda la parte de 0 a 20 años más o menos está como muy acogido por el sistema educativo, ¿vale? Pero llegados a los 20 añitos, todo esto desaparece, tenemos recursos, pero ya no están como tan protegidos, y sobre todo cuando los papás falten. ¿Dónde va a quedar este niño? ¿Qué va a ser de él? Esta incertidumbre la van a tener a lo largo de casi toda su vida. Y todo esto genera en los papás un estrés crónico. Dime. Sí, con lo de la incertidumbre, es verdad porque, bueno, yo tengo a mi hermano que ahora tiene 15 años, él tiene autismo, y mi hermano cuando era más pequeño, yo soy la mayor, mis padres era lo que siempre decían, ¿no? Tú como mayor tienes que dar a tu hermano porque el día que faltemos nosotros, ¿qué va a ser de él? Y ahora que ya tiene 15 años, han visto todas las habilidades que él tiene de memoria, de la fijación de un tema en específico, y ya como que eso con el pasar del tiempo ya como que va desapareciendo un poco, ¿no? Pero al comienzo sí, es el pensamiento que para en su cabeza rondando a cada rato. Sí, porque yo no voy a estar y qué va a ser de él. No. Vale, eso es. Todo esto, pues al final en los papás genera este estrés diario que al final es, ¿no? Cuando hablo a veces con coles, digo, es que la madre va... Hablo otra vez de la madre porque es quien más viene a consulta, no porque es que está muy saturada. Es que hay veces que yo le planteo al cole, es que no le puedo pedir esto otro porque me da la sensación de que estoy tirando tanto la cuerda que se va a romper. ¿Vale? Entonces tenemos que ir equilibrando muy bien también ese... Yo sé que hay veces que le puedo pedir, o sea, que mejoraría el niño haciendo este pasito más, pero sé que para mejorar este pasito del niño, a lo mejor la madre da 2 y no va a estar para poder avanzar ese. Entonces tenemos que ir midiendo muy bien cuántos pasos y cómo los queremos dar. Y decimos el tema de apoyos, o sea, ya decimos, cuando... Y el papá, claro, ¿no? Es como, ¿y el papá dónde está? Y hay muchas veces que me dicen, claro, para que yo pueda estar haciendo, ¿no?, el cuidado del menor, el papá está trabajando desde las 8 hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿qué le vas a pedir también al papá? O a la abuela, ¿no? Tengo otro caso de quien está haciendo sobre todo el cuidado de la niña es la abuela. La abuela tiene 82 años. Y la mujer hace todo lo que puede, pero claro, hasta un cierto punto. Hay cosas que tampoco le podemos pedir a ella porque no va a poder. Porque además es que ya la ves que muchas veces que viene físicamente, viene cansada, derrotada, y porque, bueno, justamente la niña que trae esta yaya es una niña que corre, se escapa y
Entonces, ¿no? Tenemos que ir midiendo muy bien qué pedimos, hasta dónde pedimos. Y hay papás que yo les digo y que sé que pueden y luego tampoco lo hacen. Pero bueno, este ya es otro tema. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Ah, no. Lástima. ¿Alguna cosita que hayáis visto en vuestros casos o algo? ¿No? ¿Por ahí tampoco? No. Vale, fases cuando llega este diagnóstico. Generalmente lo primero es confusión. Y lo que genera la confusión es paralizarnos. ¿Vale? O sea, al final, como el primer reacción que tienen los papás es de paralizarnos. Por este miedo de no sé qué hacer, impacto, ¿vale? Por así decirlo, es como el shock, son muy parecidas, por no decir iguales, a las de un duelo. Vale. El segundo es la negación. Pongo búsqueda de segundas opiniones, porque normalmente en la negación lo que hacen los papás, y que nosotros como profesionales también les decimos, no, busca una segunda opinión. Si tú te vas a quedar más tranquilo, busca una segunda opinión. Pero aquí tenemos que tener mucha cautela de dónde piden esa segunda opinión. ¿Por qué? Porque hay de todo en el mundo. O sea, hay eslóganes de el autismo se cura, y como papá desesperado se va a acoger a eso. Hay muchos engaños, bueno, que al final todo esto pues la bola se hace mucho más grande y es peor. Y generan desconfianza al final en otros profesionales que no tendrían que desconfiar. Entonces aquí sí busca una segunda opinión, e incluso hay sitios que tienen hasta una lista de otros centros. Lo que pasa es que esto a veces genera desconfianza de por qué me envías ahí, ¿no? Pero claro, yo por ejemplo en mi caso derivo a San Juan de Dios. Claro, vosotras no sois de aquí. San Juan de Dios es como un hospital de referencia de infantil, no es un hospital infantil, que tiene unidad específica, entonces como yo no tengo nada que ver con eso. Entonces derivo allí y vale. Normalmente es un poco al revés. O sea, a mí ya al centro, el hospital está muy cerca bueno, está aquí, en Barcelona, ya vienen diagnosticados de San Juan de Dios. Vale, esto, pero sobre todo insistir en el que tengan cuidado con el tema de dónde van a buscar esta segunda opinión. Porque es ese momento de, no, mi niño no tiene esto, y no hay nada más satisfactorio que tú pienses que no, y venga otra persona y te diga, no, pues no, es verdad, no tiene esto. Se van a acoger a eso rápidamente. ¿Vale? Se van a reforzar en todo el no. Luego pasamos, cuando hemos pasado esta fase de negación, a la de impotencia, depresión, ¿no? Sobre todo el tema de saber que es irreversible, que no tiene cura, que es algo que va a tener con él toda su vida. Se puede mejorar, se va a trabajar, vamos a trabajar todo el tema de habilidades sociales, bueno, se le va a explicar un poquito en qué vamos a trabajar dependiendo del niño. Pero pasa ese momento de vaya situación que me ha tocado. Para luego pasar a la reacción, que es cuando ya son más, ya cogen nuestras pautas, ¿no? Ya son más accesibles. Es el momento de que podemos empezar a trabajar con ellos. Aquí ya cuando ellos reaccionan, es cuando vamos a empezar a trabajar con ellos, empiezan a confiar, empieza todo el proceso. Estos tiempos varían mucho según la familia. Puede ser muy rápido o puede ser muy largo. No siempre, al final es una pareja, son dos individuos diferentes y no ellos dos van a la misma velocidad. Esto muchas veces también genera entonces el conflicto. ¿Vale? Entonces también tenemos que respetar sobre todo este tiempo de todas estas fases. Vamos a acompañarlos, pero si empezamos a trabajar, cuando ya empezaríamos aquí en reacción, a lo mejor en negación no les entra la información. Es como, no, es que esto no va conmigo. A mí no me cuentes que le tengo que hacer una libreta de comunicación, porque mi hijo no tiene esto. ¿Vale? Entonces vamos a esperar un poquito a la reacción. Lo mismo en depresión, es como ahora mismo no tengo las fuerzas para empezar a actuar. Entonces tampoco vamos a ir diciendo, a lo mejor algo les va calando, pero no vamos a poder empezar a trabajar en sí. ¿Hasta aquí?
¿Paso? Si es que no preguntáis, no me dejáis respirar. Vale, acompañar en la incertidumbre. Eso es un poco lo que íbamos diciendo, ¿eh? La condición del niño no depende, o sea, cuando vienen con esta incertidumbre, sobre todo dejarle claro a los papás, empezamos con un poco a las pautas más para ellos. De que esta condición del niño no depende de lo que hayáis hecho vosotros o de lo que hayáis dejado de hacer. No es vuestra culpa, esto es para quitar culpas, no depende, no, o sea, no depende de vosotros. ¿Eh? ¿De qué depende? De los papás, ¿no? De lo que hayan hecho o dejado de hacer. Bueno, te hago una pregunta ahora. Sí, sí, sí. ¿De qué edad se diagnostican estas patologías? Bueno, esto depende mucho. Hay detección temprana, o sea, lo ideal es contra más temprano mejor. Yo tengo algún caso, ahora mismo como acaba de llegar, una nena con 13 años. Sobre los 4 años. Sobre los 4 años, vale. Vale, la primera y la segunda. El tema de no culpabilizar. Ellos se sienten ya muy culpables por toda la situación, ¿no? El de qué podría haber hecho yo, qué no podría haber hecho. Entonces tenemos que quitar esta culpa a los papás y empoderarlos. Sobre todo el que no gasten la energía en el qué podría haber hecho, etcétera, etcétera, sino en vamos a buscar los recursos y soportes, ¿no? Que esto también lo salía en alguna de las familias que teníamos por aquí, allí atrás, ¿me acuerdo? En el de vamos a buscar todos estos recursos. Esto normalmente se hace después pasado estas primeras fases, ¿vale? Pero bueno, sí hay papás que dicen, venga, ya vamos a buscar estos recursos. Y sobre todo también, bueno, empoderar a los papás de que van a retomar todo el tema del control. Hay un momento que lo que tienen es la sensación de la pérdida de control de todo lo que es su vida, de todo lo que es educar, de todo por dónde voy. ¿Qué hago? Además pierden el control en muchas situaciones que no saben cómo manejar según qué situaciones sociales. Entonces ir dando pautas poco a poco de cómo hacerlo. Vale, pautas. No culpabilizarse, lo primero. Autocuidado a nivel emocional y psíquico. Lo he puesto mal. Físico y emocional. Vale, ya lo cambiaré. Es decir, sobre todo nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Si nosotros no estamos fuertes, no vamos a poder cuidar al otro. Es decir, que tienen que continuar teniendo estas actividades de voy a hacer un café esta tarde, voy a ir a la peluquería, me voy con los amigos, ¿no? O voy a trabajar, bueno, todo lo que es cuidarse, tanto emocional como físico. Seguir comiendo a nuestras horas, dormir las horas que nos tocan. Si vemos que esto se nos va en algún momento, también es poder pedir ayuda profesional, bueno, recurrir de inicio a donde nuestro niño esté yendo, y decir, mira, estoy teniendo estas sensaciones. Intentar buscar este apoyo más a nivel profesional si nos vemos un poquito que se nos escapa de nuestro control. Permitir expresar emociones. Hay muchas veces que se sienten tan... Es decir, ¿cómo me voy a quejar yo con lo que tengo aquí? O sea, yo no me permiten quejarme porque la situación del otro es mucho peor. O no hablo con mi marido de cómo me siento porque él ya me dice... ¿Ves que yo ya te he dicho que esto no sé qué? Entonces al final se van callando muchas cosas y se van callando y al final todo esto no nos permite poder ayudar sobre todo. Entonces que se permitan expresar todas estas emociones, todas las dudas que tengan. No caer tampoco en la autocompasión, ¿vale? Bueno, el por qué yo es lógico, es un pensamiento que van a tener, pero no quedarnos ahí. Vamos a salir de ese punto, ¿vale? Vamos a ayudarles también a que no se queden ahí encerrados. Conocer la realidad. Entonces aquí es cuando vamos a empezar a conocer las realidades. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo actuar? ¿Vale? Y qué necesidades también tengo, que ahora iremos a vuestras hojitas. Buscar apoyos. Buscar apoyos no solo me refiero a profesional, sino a apoyos también en abuelos, en amigos. Veremos también que muchas veces el círculo de la pareja, bueno, ya cuando se tiene un bebé, los círculos van un poco cambiando, porque al final se hacen amigos de los papás de otros niños, entonces como que tu círculo original también se va desvirtuando un poco, pero hay muchas veces que aquí los amigos desaparecen y te sientes un poco abandonado, ¿vale?
Entonces, bueno, es buscar otro tipo de apoyos. Hay asociaciones, hay recursos, buscar grupos de papás, bueno, es buscar. Nosotros tenemos que tener un poco de conocimiento en la área que estamos tratando, de dónde también pueden dirigirse para derivar. Y no olvidar los otros aspectos del día a día, los básicos: comer, dormir, recoger la ropa, los del día a día. Con la pareja. Muchas parejas en este tránsito acaban no muy bien. ¿Por qué? Sobre todo por la comunicación. Aquí he puesto a hablar, pero es por la comunicación. O sea, igual que en los niños es súper importante dejarles claro que lo importante es que se acaben comunicando, no tanto el lenguaje, tenemos que recalcarles que en la pareja lo más importante también es comunicarse. Respetar los tiempos del otro, ¿vale? Porque no los dos van a ir a la misma. Entonces, que se comuniquen en qué punto está cada uno, qué necesidad tiene, en qué necesita que le apoye, repartir responsabilidades, ¿vale? Que no siempre sea el mismo para evitar el que se queme, que siempre sea el mismo lo que tiene las mismas responsabilidades, que tenga confianza en el otro, es decir, que yo sepa que, porque esto nos pasa mucho, que mi niño se puede quedar con su papá, que a veces es como, no, pero ¿cómo se va a quedar con él? ¿Pero cómo no se va a quedar con él si es su papá, ¿no? Desde bebé está con él? Y evitar, bueno, todo lo que es el agotamiento, ¿no? Respaldarse en su pareja. Vale, decirme, esta es en blanco para acordarme que me tenéis que decir lo de vuestras hojitas. ¿Qué necesidades teníais? Bueno, guía, ¿no? Tener una guía para poder saber cómo afrontar este tipo de situaciones con niños con este aspecto. ¿Pero guía en qué sentido? Algún profesional. Para tener el apoyo de persona, no tanto una guía manual. No, un profesional. Vale, Un profesional, ¿no? vale. La mayor cantidad de información para saber también cómo actuar. Por ahora no pueda tener un profesional, quizás por el medios económicos. Algún contacto también sería importante para nosotros con alguien que ha tenido ya esta experiencia, como padres, hermanos, familia. Capacitarme al máximo para ver cómo poder reaccionar ante estas situaciones. Sin llegar a obsesionarnos, porque yo tengo papás que van a tantísimas formaciones que al final es como, bueno, claro, al final si vas a tantas formaciones, unas también es, ¿no? Se acaban mezclando ahí con otras y dejan de ser papás para empezar a ser profesionales. No, recordar que sois papás también, ¿vale? O sea, está bien que os forméis, que estéis ahí, pero sois papás. Disfrutar del niño, no solo... Si no lo han aprendido, no lo podrán hacer. Ni lo que toca. Esas somos así. Hay que aprender a ser papá y a ser mamá, si no, no... Bueno, pero hay mucha también variabilidad dentro de lo que es el mundo y hay, Bueno, cada pero hay uno... unas cosas básicas en todo, hasta en la profesión, con los amigos, con todo básico, que eso es lo que va equilibrando luego lo otro, pero no, a ver, de verdad. Continuar. Y por último, es bastante importante nuestro entorno, ¿no? Si tenemos algún apoyo familiar, ya sea de amistades o amigos, familia en general, ¿no? Que nos puedan apoyar, porque si tenemos ese tipo de situaciones o inconvenientes como padres, tenemos que tener un soporte también. Perfecto, muy bien. Está todo también un poquito cubierto con lo que habéis dicho, muy bien. Por aquí. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Asesoramiento de alguien profesional, las palabras de aliento, el apoyo de la familia, adecuar el ambiente, ¿no? Para las necesidades del niño en ese caso. Y bueno, más adelante ya las terapias que ayudarán, pues, ¿no? a modular la conducta del niño y todo eso. Perfecto, muy bien, gracias. Nosotras hemos puesto que, aparte de buscar información por X fuentes, lo más importante es aceptar la realidad, que a partir de allí es cuando empiezas a coger seguridad y cuando... Vale, es como el último punto, ¿no? Que os he explicado dentro de las fases por las que pasamos. Es que realmente hasta que no lleguemos a ese punto, toda la información que puedan ir recibiendo va un poco rebotando porque no están preparados. Es lo que decíamos de respetar también ese momento. Muy bien. ¿Algo más? sobre todo por seguridad,
realidad y saber transmitirla. Muy bien. Vale, gracias. ¿Por atrás? ¿O lo han dicho todo? ¿No, tampoco? El diagnóstico adecuado para saber cómo las bases realmente hasta dónde se puede evolucionar pues cada caso específico, porque cada niño tiene una historia y un desarrollo dentro de su trastorno también diferente. Vale. ¿Y la última familia? Un poquito lo que han ido diciendo, y añadíamos también el aprender a relativizar un poco, ¿no? Se tiende a exagerar mucho todo y cada cosa en su sitio, ¿no? O sea, no exageremos más de lo que realmente sea la realidad, ¿no? Ayudar a las familias a poner, no ver lo peor de lo que es, ni mejor. Esto en algunos cuestionarios lo miden, sobre todo en algunos más de comportamiento, que es como la visión negativa del niño, ¿no? Que al final siempre acabamos viendo lo malo, ¿no? El que está tirando el vaso, y no estamos viendo el que está recogiendo sus zapatillas, o que no es fijarnos solo en... Sí. Igual creo que por esa visión de normalización que tenemos así en la cabeza, digamos, va de la mano de eso. Por eso me había quedado una frase que vos habías dicho al principio, no una frase, sino como algo de no importa cómo se comuniquen, sino que se comuniquen y poder llegar a eso, digamos. Sí. La comunicación es básica. ¿Algo más? Esto. Con estos pacientes, se trabaja mucho el tema de habilidades sociales, ¿no? Me comentas, como psicóloga y con tu experiencia profesional que tienes en esta clínica, que me comentas especialmente con estos niños, ¿tienes alguna técnica especial que nos puedas recomendar o que te haya impactado mucho, que digas, mira, esto me va muy bien con este tipo de pacientes en cuanto al tema quizás de habilidades o de interacción social, ¿no? Bueno, al final sobre todo cuando actuamos más, primero hacemos como el entrenamiento más individual, pero es ir ensayando la conducta de cómo nos presentamos, hola, es ir haciendo todo lo que es el modelado y modelaje, ambas cosas. Ir trabajándolo, repitiendo, luego los pongo en un pequeño grupo para que vayan interaccionando también. Intentar describirte esto serían como 5 clases y no puedo, pero así de forma resumida es ir trabajándolo día a día. Programas de habilidades sociales hay muchos, y todos más o menos van un poquito a la par. Si vas cogiendo un poquito de cada uno, dependiendo de qué niño te encuentres delante, es ir luego modificando lo que a él le vaya bien. Pero empiezas por lo básico, que es el saludo, hasta luego, que yo ahora tengo una niña que justo acaba de ser diagnosticada con 12 años, creo que tiene, o sea, ya es adolescente, que vamos a empezar con ella y nos vamos a centrar sobre todo en habilidades sociales, en la parte más de sexualidad, porque ahora mismo es la necesidad que tiene. Entonces vamos a enseñarles sobre todo con cómics, a ella además le gustan los cómics, la manera de relacionarnos con los otros, con los chicos, con las chicas, que se nos puede tocar, que no, decir no, bueno, todo lo que es el tema de sexualidad. Y lo hacemos a veces con imágenes o con cómics o dependiendo de qué niño nos encontremos delante. Pero eso, empezamos por lo básico e ir aumentando. ¿Sí? ¿Sigo? Vale, entramos con los hermanos. Es a veces un poco los olvidados dentro de lo que es el diagnóstico. Entonces, hermano, seguimos. Que son un poco, ¿no? Lo decíamos, los olvidados. ¿Qué tenemos que hacer con estos peques? Que no dejan de ser niños. Explicarles. Yo intento que siempre sea a través de los papás. Yo formo a los papás para que sean ellos los que le explican al niño. Tenemos libros de cómo explicarlo, un poco dependiendo de la edad. Hay libros publicados en dibujo dependiendo un poco de la edad que tenga este hermano. Sobre todo, no tenemos que esconder qué es lo que está pasando, porque son muy intuitivos los niños y saben que algo pasa. Y esto les va a generar al final ansiedad y tampoco engañarlos, ¿vale? No, ni esconder ni engañar.
estar alerta a sus necesidades, es decir, al final no deja de ser un niño y tiene muchas necesidades. Estar alerta de qué necesita también en cada momento e ir cubriéndolas. Crear un sentimiento de igualdad, porque al final ven que es que mi hermano lo es todo. Mi hermano se dedica 5 horas, no dejan de llevarle a los sitios, que a lo mejor es a terapia, pero al final ven que a mi hermano siempre se lo llevan con él a sitios. Siempre va de la manita, siempre está al lado de los papás. No, vamos a crear un poco este sentimiento de igualdad, de que él también es importante, ¿vale? Dedicar un tiempo especial, si podemos, pero esto con él y con cualquier niño, el poder, como padres, dedicar ese momento especial exclusivo para él. No sobrecargar de responsabilidades, esto sobre todo, y antes lo comentabas, o sea, hay muchos niños que es como, no, tú tienes que cuidar de tu hermano y cuando nosotros faltemos vas a tener que hacerte cargo de él. No, eso no es su responsabilidad, él es el hermano, ¿vale? Entonces, está bien que nos ayuden, que se involucren, pero no sobrecargar no es su responsabilidad. Fomentar el juego entre ellos, porque a veces, bueno, se van separando porque a lo mejor uno le tira la pieza al otro y es como que ya se empiezan a separar los juegos. Intentar que vayan, bueno, interaccionando entre ellos, temas de cosquillas, nuestros juegos más motores, sí que tienen se crea el vínculo entre ellos así. Yo hay veces que pido que los hermanos vengan a sesión con ellos para que también vean estas sesiones y qué hacemos y que interactúen. Dotar de estrategias para mejorar situaciones sociales. Claro, aquí nos vamos a encontrar también con niños, decimos, cada vez es menos porque se va conociendo más con todo el tema de la concienciación sobre el TEA. Pero hay niños que se van a burlar de él porque su hermano A, B o C. Entonces vamos a tener que dotar de estrategias a este niño para cómo poder defenderse, sobrellevarlo, que no le afecte tanto, ¿no?, el impacto emocional que sea menor. Y libros que existen, que están publicados. Mi hermano tiene autismo, que este es para explicarlo a niños de entre 4 y 5 años, veis que es muy simple, que es un poco para explicar las conductas que tiene, pues, pero he cogido 2 paginitas, pero que es más largo. Pero a veces se comporta de un modo un poco raro y todavía no sabe hablar. Mamá y papá me explican que eso es porque Lucas tiene autismo. Es un poco coger las palabras de ellos, porque al final ellos dicen raro, dicen no, escribirlas y con un dibujo para que vean lo que está pasando y cómo explicarlo. Aquí, o sea, dentro de este libro está explicado un poco qué es el TEA, cómo se sienten, todo el tema de qué hacen, recursos que al final los papás utilizan, ¿vale? Está un poco como explicado por fases. Este mismo libro está para más grandes, ¿vale? Luego hay más, mi hermano tiene autismo, un cuento acerca de aceptación, el de mi hermana Lola, que es de Miguel Gallardo también, no sé si lo conocéis, pero es un papá de una niña con Asperger que ha publicado muchísimo y que se comunican a través de cómics, bueno, súper interesante, también tiene vídeos en YouTube y ya está. Y muchas gracias, no hay dudas y todo lo que podamos tener. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.